figura de José de San Martín, al igual que la de otros protagonistas de la independencia americana, es reivindicada tanto por unos como por otros. Progresistas, conservadores, civiles, militares, católicos, ateos, unitarios y federales. Si la historia la escriben los que ganan, mucho hay para decir sobre la historia de José de San Martín. A mí el San Martín que me gusta, como decíamos, es el San Martín de pensamiento, pero el San Martín que tiene una estrecha relación con los caudillos. Mario O'Donnell, Pacho, historiador. Es decir, la historia oficial nos cuenta que San Martín no quiso meterse en las guerras civiles. No es cierto. San Martín lo que no quiso fue combatir a los caudillos provinciales. Fue llamado 2 veces para combatir a los caudillos provinciales. Una vez, como decíamos recién, cuando se resiste a regresar a Buenos Aires para enfrentar a Estanislao López y a Francisco Ramírez, que avanzan sobre Buenos Aires, y continúa la campaña de los Andes en Chile, lo cual le generará enormes inconvenientes en el futuro, porque no solo desobedece a Buenos Aires, sino que desobedece también a la logia. Pero él privilegia la campaña de los Andes, y a partir de allí Buenos Aires, por ejemplo, Vicente Fidel López, un contemporáneo historiador, dirá: San Martín se robó el ejército de los Andes y lo puso mercenariamente al servicio de Chile y de Perú. En 1862, San Martín ya es estatua. Bartolomé Mitre era el presidente de la República, y en Buenos Aires se inaugura el monumento del héroe a caballo. En 1875, Bartolomé Mitre publica en La Nación, en forma de folletín, la historia del general San Martín, y comienza otra historia. No es casualidad que Mitre, que es el padre de la oligarquía, el director del diario más prestigioso de La Nación, el triunfador en Pavón cuando Urquiza retira sus fuerzas y lo deja libremente para que organice el país como le gusta, el hombre que echa las bases del régimen semicolonial argentino-británico, que el sometimiento y subordinación de la Argentina como granja al taller inglés, ese Mitre hace la biografía de Belgrano y la biografía de San Martín. Él es Norberto Garazo. Y después en algunas arengas denigra totalmente a Rosas y exalta a Rivadavia. Ese libro sobre San Martín tiene una interpretación de la Revolución de Mayo que a mi juicio también es errada, porque no se le puede explicar a ningún chico que un militar que estuvo 30 años batallando y que es jefe de caballería, teniente coronel, deja a España y viene a luchar contra los españoles, y viene a luchar contra el absolutismo. Por eso adhiere una revolución democrática como la revolución morenista, ¿no? Se trata de crear la imagen de un San Martín de derecha. En 1878, el gobierno nacional en pleno conmemora con actos masivos el primer centenario de su nacimiento. El 28 de mayo de 1880, Buenos Aires recibe los restos de su prócer. ¿A qué San Martín se estaba homenajeando? Los militares argentinos lo reivindican porque es efectivamente el padre, el forjador del primer ejército profesional que tuvo la patria. Emma Cibotti es historiadora. Granaderos a caballo es la primera formación militar rigurosa, disciplinada, ¿verdad?, que tenía todos los elementos de un ejército regular, o que tendía a tener todos los elementos de un ejército regular. Evocar a San Martín para los militares argentinos de todas las épocas, las democráticas y las dictatoriales, obviamente, también es evocar a un militar exitoso. El 13 de marzo de 1819, San Martín expresa en carta al caudillo oriental José Gervasio de Artigas su preocupación por la guerra civil declarada entre Santa Fe, la Banda Oriental y Buenos Aires, y dice así: paisano mío, hagamos un esfuerzo, trancemos todo y dediquémonos únicamente a la destrucción de los enemigos que quieran atacar nuestra libertad. No tengo más pretensiones que la felicidad de la patria. En el momento en que ésta se vea libre, renunciaré al empleo que obtenga para retirarme. Mi sable jamás se sacará de la vaina por opiniones políticas. San Martín pasó a ser, a partir de 1930, un prócer fundamentalmente militar, donde lo que se enseñaba en la escuela era sus excelentes dotes militares, que son indiscutibles, por supuesto, de izquierda a derecha de lo mirés. Un historiador, Felipe Piña.
pero no aparecía el gobernador de Cuyo, que había hecho un sistema impositivo absolutamente progresista, que había fomentado la educación, que había dicho las escuelas son más poderosas que los ejércitos para terminar con la tiranía, el hombre que decía que el ejército libertador no era un ejército de ocupación, el hombre que prohibía todo tipo de apremio ilegal y tortura con los prisioneros, el hombre que se negaba, y en el Perú sacó un edicto sobre la libertad política y libertad de imprenta, el hombre que tenía de secretario al prócer más radicalizado probablemente de nuestra historia, Bernardo de Monteagudo, ¿no? El hombre que termina con la Inquisición en el Perú, una institución impresionante. Este es el San Martín que no se enseñaba, y aún todavía cuesta a veces que se enseñe en las escuelas. Y esto tenía que ver con identificar a San Martín con el general Uriburu y con el golpismo naciente en 1930, proceso que se repite muy fuertemente durante la dictadura, cuando se cumple el bicentenario del nacimiento de San Martín en 1978, donde Videla dice que su ejército es un ejército sanmartiniano, cosa que se lleva de patadas con la realidad, porque mientras San Martín fundaba bibliotecas, Videla las quemaba, ¿no? Entre 1887 y 1888, Mitre concluye su obra biográfica. No es una visión complaciente, lo describe como un general metódico y un político por necesidad, y no por vocación. San Martín fue un personaje polifacético. Las circunstancias lo llevaron a ser estadista, y él fue organizador, educador, administrador, fue propulsor de la cultura. General Soria, de brigada, preside el Instituto Sanmartiniano. Pero el aspecto más marcado y el más importante de su personalidad fue el de militar. Él, a los 11 años de edad, se incorporó al ejército español, y hasta toda su vida activa la desarrolló como militar. A diferencia de los otros héroes de la independencia hispanoamericana, que fueron generales improvisados y guerreros intuitivos, San Martín fue militar de escuela por vocación. Eso lo marcó evidentemente, y sus logros en la ejemplar campaña de los Andes, la independencia de Chile y la expedición libertadora al Perú, hacen que sea probablemente el militar más destacado en la historia del continente americano. Por eso su actividad militar opacó sus otras actividades. San Martín tomó partido desde el principio. A poco de llegar, entró en contacto con los grupos opositores al triunvirato que dirigía desde y para Buenos Aires. Junto a su compañero de viaje, Carlos de Alvear, crea la Logia Lautaro, una sociedad secreta cuyos objetivos principales eran la independencia y la Constitución republicana. ¿Qué San Martín elige usted? ¿El político o el militar? ¿El revolucionario o el agente inglés? Valores como la justicia, como la igualdad, como la fraternidad, para él eran valores importantes. Emma Sibotti es historiadora. Valores como la independencia y la soberanía, valores que se expresaban en términos generales, sociales y colectivos. La prosperidad era de los pueblos, la felicidad era de los pueblos, no personal. Bueno, eso cómo lo va a convocar a cualquier discurso de centro izquierda, sobre todo porque son discursos que todavía se alimentan con los valores del siglo de las luces y de la Revolución Francesa, porque si todavía seguimos reclamando igualdad, libertad, justicia, fraternidad, es porque estamos todavía abonando, ¿verdad?, los valores del siglo XVIII y comienzo del siglo XIX. Yo servía en el ejército español en 1811. 20 años de honrados servicios me habían atraído alguna consideración. Sin embargo, de ser americano, supe de la revolución de mi país, y al abandonar mi fortuna y mis esperanzas, solo sentía no tener más que sacrificar al deseo de contribuir a la libertad de mi patria. Llegué a Buenos Aires a principios de 1812, y desde entonces me consagré a la causa de América. Sus enemigos podrán decir si mis servicios han sido útiles.